Muy bien, queridos amigos de Audición Armenia Guiliquía, estamos en contacto directo con la ciudad de Montevideo, del otro lado de la línea, del otro lado del Río de la Plata. Nos está escuchando el diputado José Luis Sachián, diputado desde Audición Armenia Guiliquía, desde Buenos Aires. Lo saluda Alejandro Budano Cerverián. Bienvenido y un gusto poder estar charlando con usted. ¿Cómo le va? Buenas noches, Alejandro, muchas gracias y el gusto mío de poder conversar contigo y a través del programa con la comunidad armenia en Argentina. El gusto es nuestro, diputado. Yo quería hacerle el siguiente comentario a toda nuestra audiencia, que afortunadamente usted ha sido alguien que ha ganado muchos adeptos aquí en Buenos Aires hace muy pocos días por una brillante alocución que ha tenido en el Parlamento de su país, en el Parlamento uruguayo, en defensa y en reconocimiento también, ¿por qué no?, del genocidio perpetrado por el Imperio Turco Otomano para con el pueblo armenio ya a días de cumplir 104 años, y también lo que más llamó la atención, viendo el video en las redes sociales, cierta injerencia que quisiera o quiere tener el gobierno de Ankara aquí en el subcontinente sudamericano. ¿Qué hay de verdad en todo esto, diputado? Bueno, Alejandro, tristemente lo que nosotros denunciamos es totalmente verdadero. Tristemente están las pruebas que envió el embajador de la República de Turquía a los diputados aquí en Uruguay. Tristemente, Turquía, el gobierno de Turquía sigue negando el pasado, sigue negando la tragedia de nuestros abuelos, sigue negando la masacre que cometió contra el 1,5 millones de armenios y los miles que fueron deportados. La verdad que nos hubiera gustado hacer una intervención en la Cámara de Diputados de otro tenor. A nosotros, los armenios, que somos gente alegre, gente feliz, que nos gusta vivir en armonía y en paz, lamentablemente tenemos que recurrir a estos hechos porque son heridas que aún no han sanado. Han pasado 104 años y todavía la memoria de nuestros abuelos, nuestros antepasados, no puede estar descansando en paz. ¿Y cuál es la mejor manera? Desde cada lugar que nos toque, obviamente que mantenerlo vivo, hablar de la causa, que eso es lo peor que le puede pasar al gobierno turco, que los armenios sigamos insistiendo porque cada vez vamos ganando más adeptos y cada vez más vamos ganando mayor participación a nivel mundial hasta que por fin llegue el reconocimiento. Como te decía, lamentablemente el gobierno turco sigue en la tesis negacionista. En la carta que envió el embajador de la República de Turquía, utiliza, si se quiere, argumentos o formas de expresarse totalmente contraria a lo que uno quisiera, a lo que uno presupone. Niega completamente el genocidio, habla de que nosotros no tenemos fundamento, que Armenia no tiene fundamento para llamar genocidio sobre lo que ocurrió en 1915. Y la verdad que es una actitud que nos indigna, es una actitud que a todos los armenios nos exaspera y bueno, nosotros que, como tú sabrás, el corazón nos late más fuerte que lo común y la sangre nos corre con mayor velocidad, lo que hacemos es denunciar y lo que hacemos es obviamente que indignarnos y rechazar todo este tipo de intervenciones y este tipo de manifestaciones. Y a su vez venía acompañado, para mayor sorpresa, por ejemplares impresos por el gobierno de Turquía, que tienen totalmente información falsa, que rechaza a los parlamentos que aprobaron el genocidio, o sea, rechaza a los parlamentos que reconocieron el genocidio, faltándole el respeto, porque dicen que no son vinculantes y que no son importantes las decisiones que se tomen. Es la misma tesitura y es lo mismo que se viene haciendo a lo largo de los años. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que prácticamente y tenemos que poner todo el mayor énfasis contra el gobierno de Turquía, que sigue sin aceptar lo que pasó en 1915 y a lo largo de los años. Con todo, diputado, a pesar de todo esto, hoy tenemos la gran noticia de que Italia haya reconocido los sucesos, la matanza, el genocidio del pueblo armenio. Por supuesto, y es una alegría, obviamente, que no se puede tapar y no se puede esconder la verdad. Por más que se intente, la verdad es verdad, el genocidio existió, nosotros somos consecuencia de ese genocidio.
todos los que tuvieron que salir de sus tierras, que fueron echados, que fueron masacrados, son consecuencia de ese genocidio. Entonces, eso no se puede esconder, por más que hayan pasado 104 años, y de verdad no sabemos cuántos más pasarán, pero la verdad existe, existió y va a llegar el momento de reconocimiento. Por eso Italia se suma, por eso tantos países se han sumado y se van a seguir sumando, porque a nivel mundial el genocidio es una bandera armenia que tenemos que seguir insistiendo y que más día a día mayores parlamentos y mayores países busquen el reconocimiento para que, bueno, por fin, de una vez por todas, el gobierno turco acepte lo que hizo y bueno, podamos seguir mirando para adelante. A ver, yo tengo una tesis con respecto al reconocimiento. El reconocimiento va a llegar por la memoria de los armenios, pero también el reconocimiento va a llegar por los turcos. Va a llegar para que los turcos puedan sacarse esa mochila que tienen ahora bajo los hombros, para que puedan reconciliarse con su pasado y poder caminar para adelante. Obviamente que hoy en día el gobierno, ya lo dijimos, no está en esa tesitura, en ese pensamiento, pero sabemos que hay muchos turcos, sabemos de lo que pasa en Turquía con los turcos que evidentemente reconocen y son objetivos con lo que pasó en el pasado y bueno, eso sabemos que va a llegar en algún momento. Los armenios tenemos que seguir trabajando para eso. Exacto, exacto. Hay muchos turcos que están a favor, pro el reconocimiento del genocidio, sobre todo cierta capa intelectual que no deja de ser muy importante, pero lamentablemente está en el exilio también. Por supuesto, y tenemos el gobierno con significado o con síntoma de autoritarismo, con persecuciones. Exacto. O sea, se da un microclima en el cual hoy en día las condiciones no están dadas, pero van a llegar, obviamente que van a llegar. Nosotros estamos viviendo un periodo de apertura a nivel mundial en que en estos últimos años se han sumado un montón de parlamentos y un montón de naciones a reconocer el genocidio. Entonces, tenemos que mirar con optimismo hacia el futuro, sin desconocer, obviamente, y sin rechazar estas actitudes del gobierno turco y sin denunciarlas. Tú hablabas de, bueno, lo que causó nuestra intervención en la Cámara de Representantes en Uruguay, lo que ocasionó en Argentina, y para mí la verdad que es una alegría y es un honor. Se hizo sentir esa comunidad armenia en Argentina, me hicieron sentir el respaldo y para mí, una persona joven, descendiente de armenio, es muy importante que los armenios trabajemos juntos. Hoy quizás nos separa una frontera geográfica, pero nos une algo mucho más fuerte, que es nuestra sangre, que es nuestro pasado, que venimos del mismo lugar, que hablamos el mismo idioma, compartimos las mismas costumbres. Entonces eso creo que es mucho más fuerte que las fronteras que nos puedan separar porque tenemos la misma causa. Exacto. Y ahí creo que nos van a encontrar juntos. Exacto, estoy en todo de acuerdo con usted. Y diputado, teniendo en cuenta que su país en el año 1965 fue el primero en reconocer el genocidio con motivo del 50 aniversario, ¿cómo son las actuales relaciones de la República Oriental del Uruguay con la República de Turquía? Bueno, nosotros no tenemos ni embajada ni consulado de Turquía, es la República Argentina que tiene vigencia aquí. Obviamente relaciones comerciales, es vinculante, obviamente sí. Relaciones comerciales porque yo creo que hay que también separar lo que es el comercio, lo que son relaciones diplomáticas o lo que son relaciones en otro sentido. Pero obviamente el Uruguay es un bastión de la armenidad, como tú decías, el primer país en reconocer el genocidio y los armenios nos hemos insertado tanto en la sociedad que es muy difícil una penetración de Turquía porque los armenios enseguida estamos hermanados y en pie de guerra. Fíjate que hubo una intento de visita del presidente Erdogan el año pasado a la República Oriental del Uruguay y enseguida la colectividad trabajó en conjunto, trabajó hermanadamente y bueno, obviamente que saltaron todos los resortes de alerta y los armenios nos preocupamos y nos alertamos ante esa posible visita. Hoy, como te decía, los armenios estamos insertos en toda la sociedad. Yo pertenezco a un partido y actualmente la ministra de Turismo, que también es armenia, pertenece al partido de gobierno. Esos son ejemplos de que estamos completamente insertos y por eso también el Uruguay se ha comprometido tanto con nuestra causa. Los armenios, a diferencia de otras colectividades, desde que llegaron, han insertado y han abierto los brazos hacia también los uruguayos, a las personas que residen en Uruguay. Y eso es un plus que nosotros tenemos para trabajar en pos de la causa armenia.
Sí, por supuesto que diputados, ellos son conocedores de su sapiencia, de saber dónde tienen que ir, saben dónde hay comunidades armenias importantes, porque la importancia no está en la cantidad, sino de la manera que trabajan. Es por eso que quieren lentamente infiltrarse aquí en las comunidades armenias también sudamericanas. Por supuesto, nosotros en Uruguay más o menos somos unos 14.000 armenios. Fíjate que es una colectividad pequeñísima comparada con otros países. Mismo en Argentina son muchísimos más, o en Estados Unidos, en Francia. Entonces, el interés de Turquía por intentar trabajar en Uruguay es por lo que representa el Uruguay. El Uruguay, al ser el primer país en reconocer el genocidio y al tener la causa armenia tan presente y embanderarse con esta causa, que nosotros, y déjame hacer un paréntesis, agradecemos desde ya a la sociedad uruguaya como armenios por tomar nuestra causa y hacerla propia. Hay que ver en cada 24 de abril en la Plaza Armenia, aquí donde se hace el tradicional acto, la cantidad de autoridades nacionales que no son armenios obviamente y participan del mismo, que están comprometidos con nuestra causa. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que agradecer y tenemos que alimentar año a año para que siga sucediendo. Y desde ya también sabido es la trayectoria que tiene la colectividad armenia del Uruguay en el pueblo mismo, lo inmerso que están en todos los estratos sociales, en todas las esferas, la trayectoria, lo añejo que es como comunidad y de la manera también que le han abierto los brazos, tanto a ustedes ahí como a nosotros acá. Sin lugar a duda, Alejandro. Yo hace un tiempo contaba aquí en la Cámara de Representantes quién no conoce un armenio zapatero, un armenio carnicero, un armenio que distribuyera combustible. Acá en Uruguay son oficios, son trabajos que eran muy característicos de los armenios. Imagino que en Argentina y en otros lugares también. Por supuesto. O la gastronomía, nuestra gastronomía que por suerte está creciendo cada vez más, y eso es gracias al público nacional, al público uruguayo, no solo al público armenio. Sí. Entonces eso habla de la inserción que tenemos los armenios en las distintas sociedades y en los distintos países. Y aparte, diputado, si no vivió uno en el cerro, no es armenio, ¿no? Bueno, ahí está, justamente. La comunidad armenia se instaló históricamente en el Cerro de la Teja, por lo que es la elevación, lo que hacía recordar a la geografía de nuestra madre patria. Entonces, ahí está básicamente el fuerte de nuestra colectividad, pero sin lugar a dudas estamos desparramados a lo largo y ancho del país. Así es. Diputado Sachian, ¿a qué partido pertenece usted? Yo pertenezco al Partido Nacional, que está encabezado, o mejor dicho, estamos compitiendo a la presidencia con 4 precandidatos y personalmente nuestro líder es el senador Luis Lacalle Pou, que es precandidato por el Partido Nacional. Sí, es el llamado Partido Blanco, por el cual también históricamente tuvo mucho que ver Luis Alberto Herrera. Exactamente, Luis Alberto Herrera es bisabuelo de Luis Alberto Lacalle Pou, que te decía nuestro precandidato, y es uno de los partidos más viejos del mundo. Tenemos 183 años de historia, junto con el Partido Colorado, que es también de aquí de Uruguay, son los partidos más añejos del mundo. Muy interesante. Esto con respecto a la vida social nacional uruguaya es muy importante. Y volviendo después a lo que tiene que ver con lo armenio en el Uruguay. Hace pocos días estuvo en Montevideo el canciller azerbaiyano Elmar Mamadiarov, que tengo entendido tuvo palabras ofensivas, hirientes para con la comunidad armenia del Uruguay. ¿Es verdad todo esto? Sí, lamentablemente sí, pero como te decía, la colectividad, o mejor dicho, la sociedad uruguaya está tan embanderada y tan encomendada con nuestra causa que enseguida se saltaron los resortes que tenían que saltar y bueno, esta persona obviamente que fue recibida por una cuestión protocolar, que fue atendida, pero no tiene cabida venir a atacar la colectividad armenia en Uruguay de la manera que se hizo, con actitudes ofensivas, amenazantes, que bueno, con denuncias infundadas. Fue la verdad un episodio trágico y triste que bueno, nosotros conversamos personalmente con algunas de las personas que habían sido recibidas y bueno, efectivamente pudimos constatar y comprobar que el rechazo que se tenía con esa persona y con sus dichos, ¿no? Y, por ejemplo, en el Parlamento uruguayo, ¿hay un grupo de representantes, por ejemplo, amigos de Azerbaiyán, como aquí lo hay?
Están los grupos de amistad parlamentaria. Exacto, Yo trabajo exacto. de cerca con el grupo de Armenia. Obviamente que están comprendidos todo el resto de los países, Sí. Azerbaiyán, Turquía, están comprendidos, pero son grupos que están protocolarmente, no más allá de eso. Está bien, está bien. Y, diputado, antes de usted estar o de ser alguien activo en la política nacional, en el seno de la comunidad armenia, ¿estuvo en alguna institución? ¿Trabajó para alguien? ¿Activó en la colectividad? Sí, bueno, obviamente que de chiquito en casa siempre se hablaba de la cuestión armenia a través de la gastronomía, de la música. Una de las audiciones armenias hoy era fijas en el dial de casa, o bueno, que se contaba también a través de mis abuelos. Y después, más adolescente, yo integré el conjunto de danzas Gayané aquí en Montevideo, Sí. conjunto también con el conjunto Gayané en Argentina. Durante unos 8 o 10 años estuve bailando, fui a bailar a la Madre Patria, estuve en Armenia, estuve en Yerevan, estuve en Karabaj, estuvimos bailando ahí, y ahí fue donde yo al integrar el conjunto y a través de la música, a través de la danza, fue como sentí, conocí y aprendí de lo que es nuestras costumbres, nuestras cuestiones, obviamente de todo lo que es la armenidad, y bueno, sí, estuve integrando el conjunto, y más allá de que obviamente cada institución armenia para mí es mi casa. Yo esto lo dije en reiteradas oportunidades. Por Son supuesto. como mi casa, no porque yo pertenezca, sino porque son casas de armenios. Y uno en la casa de armenios se sienten como en su casa. Entonces, Así cada es. vez que visito una institución, para mí es como entrar por las puertas de mi casa. Y eso es lo que más me agrada, me alegra, y que se siga manteniendo. Muy bien, diputado, salvo tal como usted lo dijo, lo único que nos separa es el agua. Usted sabe que para nosotros, nosotros lo vemos desde aquí, desde Buenos Aires, con una sana envidia, porque para nosotros Uruguay siempre es una caja de sorpresas. De algún lado o de otro lado, siempre aparece algún armenio donde nos deja bien parados, sea en la Sí, política, en cualquier ámbito. bueno, armenios hay en todo lado. Usted, en Argentina también hay varios armenios que se destacan, y yo creo que nos hace nuestra forma de ser, de destacarnos en donde estemos. Creo que por nuestro pasado de lucha, nuestro pasado de sobrevivencia, por nuestro sacrificio, por lo que fuimos aprendiendo en nuestras familias. O sea, yo no concibo otra historia de un armenio que no sea la del sacrificio. No concibo el sacrificio en el trabajo, en el estudio, en la familia, porque es nuestra forma de ser, es lo que aprendimos de chiquito, lo que mamamos, y es lo que nos enseñaron, y obviamente el ser armenio es el sacrificio. Entonces yo creo que el sacrificio y el esfuerzo nos lleva a destacarnos en lugares donde nos toque. Y como tú decís, hay armenios que se destacan aquí en Uruguay, pero hay también en Argentina, como en todas partes del mundo. Entonces creo que es lo que nos hace diferentes de otras colectividades, y lo que nos hace tan especial, y lo que nos infla el pecho también decir que somos armenios. Uno o se agranda cuando dice que es armenio y se encuentra con armenio en cualquier parte del mundo. Y creo que eso es el gran diferencial que nosotros tenemos. Es verdad, ese orgullo no se pierde nunca, porque después de todo lo que sufrimos, volver a respirar paz, a sentarnos, fundar comunidades, nos da vida, nos dio vida y nos va a seguir dando vida a futuras generaciones, ¿por qué no? Sin lugar a duda, Alejandro, yo decía en la Cámara de Representantes, nosotros sobrevivimos, nosotros existimos, y esa es la mayor victoria que podemos tener, es la mayor alegría. No pudieron exterminarnos, los turcos no pudieron matarnos, Exacto. Estamos vivos. Por ahí, geográficamente, no tenemos todo el territorio que nosotros teníamos, claro. Destruyeron mucho patrimonio, mucha cultura, obviamente las pérdidas humanas que son irreparables, irreversibles, todo el terror que hubo en esa época, pero nosotros hoy con alegría decimos que los armenios estamos más vivos que nunca, que los armenios estamos en todas partes del mundo, y no solo eso, hemos insertado en sociedades, en países, y hoy Armenia ya no solo pasa por lo que es la República de Armenia, sino que Armenia es mundial, y eso es gracias a lo que somos nosotros también en todos lados. Muy bien, el peor dolor para el turco mismo es que nos escuche hablar armenio, así que, diputado, muchísimas gracias por todo. Para finalizar, ¿Peñarol o Nacional? Peñarol. Ah, bueno, es del Carbonero. Bueno.
Es carbonero, sí. Bueno, diputado, ¿alguna otra cosa que quiera agregar? Estamos a la orden. Alejandro, agradecerte nuevamente. Para mí, ya te digo, iniciándome en la actividad política, siendo un joven y aprendiendo, porque uno en esto aprende todos los días, y más cuando recién está empezando, es muy importante tener estas oportunidades de poder conversar contigo, de poder estar cerca de la colectividad en Argentina, de poder trasladar nuestro trabajo aquí en Uruguay, que lo conozcan. Entonces, nada, simplemente eso, agradecerte y continuaremos trabajando humildemente desde Uruguay, desde este lugar, desde esta banca o del lugar que nos toque para todos los armenios. Muy bien, desde aquí, desde Audición Armenia Kilikia, para cuando usted lo disponga, están los micrófonos abiertos. Desde acá le mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias y un gusto, un enorme placer haber tenido esta conversación con usted. Igualmente, Alejandro, un abrazo grande para todos y muchas gracias de nuevo. Gracias a usted, buenas noches. Desde Montevideo, directamente para Audición Armenia Kilikia, el diputado José Luis Sachian. Tanda